ya se ha dejado caer por el altiplano granadino, un lugar que alberga gran cantidad de recursos naturales, ganaderos y agrícolas. Es tiempo de pistacho y azafrán, dos productos que veremos a lo largo de este programa y que tienen en común más cosas de las que podríamos imaginar. Tierra, un programa dedicado al sector primario y sus trabajadores, donde conoceremos de primera mano cómo es la actividad en Baza y comarca, cómo se comercializa y en qué lugares podemos encontrarlos. Sabemos que traspasan fronteras. ¿Realmente destaca Baza en este sector? ¿Cuántos profesionales se dedican a él? ¿Se está potenciando en los últimos años ese necesario relevo generacional o aún es una tarea pendiente? Estas son algunas de las preguntas que responderemos en reportajes y entrevistas. Hoy en Mi Tierra, frutos de otoño. El pistacho, un cultivo que en los últimos 10 años ha aumentado su producción en la comarca de Baza. Son muchos los agricultores que decidieron apostar en su día por esta plantación. Romualdo es uno de ellos y nos cuenta qué significó para él embarcarse en esta aventura agrícola. Me llamo Romualdo González Torrente y soy autónomo del campo. Supuestamente estaba aquí cuando los moros, eso dice en el libro del Centro Agrario de Chaparrillo. Lo que pasa es que, bueno, supongo que es una historia que llegaron los cristianos en la conquista y dijeron, pues este árbol no echa, y lo cortaron. Claro, qué casualidad que cortaron los machos. Al no tener, pues las hembras no pudieron echar al año siguiente, y entonces pues ya los cortaron. ¿Cómo llegó? Yo, en mi caso, pues ya te he dicho, pues, estuve investigando, me fui al Centro de Chaparrillo a investigar, a ver si podía poder poner. Entonces, vamos, aquí esta zona es muy buena, tremendamente buena. El clima es perfecto para poder ponerlo y la variedad que tengo. Nos embarcamos 4, yo de los primeros y otros 4, los míos pues son más grandecillos, que hicimos las plantaciones, éramos los locos. Pero en fin, a través de eso sí, parte de eso sí, porque han esperado a que hubiera pistacho. Y la gente, vamos, ya va, estaba el loco de Romualdo y ahora somos por lo menos 14 o 15 locos. Sí, aquí me enamoré, sí, se está dando mucho. Para el cultivo del pistacho es importante tener en cuenta las condiciones climatológicas del lugar, un requisito que cumple con creces Benamaurel, un municipio ideal para su plantación. Clima semidesértico. Quiere mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Esta especie es dioica. Eso lo que quiere decir es que necesita macho y hembra para polinizar. Con respecto a la sequía, con respecto al frío y al calor, sí, mucho más resistente y a la salinidad, porque no todos los árboles aguantan tanta salinidad. Después de la palmera, esto es lo que más resiste de salinidad, hasta un 6% de salinidad aguanta esto. En la zona norte de Granada, la plantación de azafrán desapareció hace décadas. Sin embargo, ya hay quien está haciendo por recuperar esta flor. Raúl es pionero agrícola y ahora, tras 6 años de espera y trabajo, está viendo sus frutos. Soy Raúl Sánchez, vivo aquí en Orce y soy agricultor de azafrán. Yo aposté por esto porque buscábamos un cultivo que se pudiera dar en la zona, que no le afectara por los fríos, la falta de lluvia, etcétera, vamos, lo que hay aquí. Y probamos, estuvimos haciendo un análisis de qué cultivos eran los más idóneos y el azafrán fue el ganador. Aquí en la comarca, pues aquí la climatología es muy extrema, entonces buscamos algo que estuviera bajo tierra, lo más importante, para que no le afectara ni hielo, ni frío, ni nada de eso.
Nosotros nos hemos puesto en contacto con los otros agricultores de Andalucía principalmente. Nosotros desde el principio siempre lo hemos orientado el cultivo no como algo que siembro, vendo y ya está, sino como algo que se pudiera ir desarrollando en la zona, que generar un nuevo cultivo, que desarrolle, pues eso, generar un nuevo modelo de negocio en lo que era la agricultura aquí. Y lo más importante para nosotros entonces era el marketing, darlo a conocer, formaciones, etc. Entonces desde el momento uno eso lo hemos ido haciendo. Gracias a eso, pues poco a poco, con la cosa de que todo el mundo era muy reacio, no, yo quiero verlo. Ya han pasado ya 5 años y aún así hay mucha gente que dice, ¿esto qué es? ¿No? Todavía no... Pero gracias a todo ese trabajo hecho hace, pues bueno, a día de hoy que seamos 15 ya asociados y que poco a poco pues vaya creciendo con el objetivo de incluso llegar a montar una cooperativa andaluza para cultivar el azafrán aquí y recuperar lo que hace muchos años atrás, en la época Andalucía, había, ¿no? Que desapareció. Enorce ha sido el pionero, si lo miramos desde un punto de vista, entre comillas, a gran escala, porque ya veis, 1 hectárea, tampoco es mucho, pero la familia de toda la vida han tenido aquí azafrán en su huerto, venían a venderle por las casas, por lo cual pionero ya de antaño había, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, viéndolo a nivel agrícola sí que ha sido, al menos que yo sepa, fui de los primeros. Como vemos, al estar el bulbo bajo tierra no se teme por los cambios drásticos de temperatura, aunque suelen mantenerse estables, a otras plantaciones sí podría afectarles de forma más directa. Bueno, almendros, pistachos, cuando llega la época de frío, pues todo el mundo sufriendo, pues primero porque cuando la flor está fuera y cae una helada, pues se carga toda la cosecha de ese año. El que haya estado acostumbrado al agua, posiblemente un par de años lo van a pasar mal. En el caso de que no se riegue, ¿vale? O que no le pueda echar la dotación que le ha venido echando años atrás. Lo van a pasar regularcillo. Aunque es una planta de secano, de mucho secano, porque esto es una planta que es del desierto, ¿vale? Pero como a todos, cuando nos dan de comer y de beber, pues nos ponemos bonitos y hermosos. Por eso le pasa esto. Y esto es un arbolillo pues que tarda un pelín más. Es de medio a largo plazo. Aquí estamos acostumbrados a sembrar los pimientos, a sembrar la guindilla, y entonces es cosa del año. Y esto pues tarda más, la gente pues se desespera. Ahora están poniendo. Ya después de ello dan muchos calabonazos, la gente ve, porque claro, va a descubrir la América, madre mía. Pues ya hemos descubierto mucho la América. Bueno, yo previamente a sembrar el azafrán yo no tenía campo, es decir, teníamos campos de la familia, pero esto era, pues bueno, era una finca familiar de hacía muchos años que estaba en barbecho, se iba labrando y demás, pero no se daba uso. Entonces yo tampoco era agricultor, pues intentando un poco recuperar esos campos y ver de qué forma se podían desarrollar, ¿no? Pues ahí empezó toda la aventura, por decir de alguna manera, y ahora ya sí que pues, a día de hoy se puede decir que ya tenemos campos, que estamos como otros agricultores y bueno, innovando un poco en la zona. Cultivo propio tenemos 1,5 hectáreas nosotros sembrados, pero luego sí que somos varios agricultores que estamos asociados alrededor de toda Andalucía y somos ya pues camino a 15 con casi 3 hectáreas. Pues el árbol de pistacho empieza a dar fruto dependiendo de si es secano o regadío. En secano, según qué secano sea, por ejemplo aquí a lo mejor a partir del 5.º año, del 5.º para el 6.º, o del 6.º para el 7.º año, porque los años anteriores, aunque echan fruto, hay que quitárselo, porque el pistacho consume mucha energía del árbol y no lo va a dejar crecer, ni hacerse un árbol fuerte y grande para que empiece a echar fruto de verdad. Y en regadío, pues yo, por ejemplo, los míos del 4.º para el 5.º año, del 3.º para el 4.º año ya empezaron a echar fruto. De media, para que el cultivo de azafrán salga rentable, se necesitan como mínimo 2 años y medio o 3 para recuperar la inversión. El cultivo de azafrán se puede vivir solamente de él. Lo que pasa es que el azafrán requiere pues, unos años de adaptarse, es decir, el cultivo de azafrán dura 4 años, son 4 ciclos de 4 años, que tras esos 4 años hay que levantarlo del suelo porque digamos los bulbos que están bajo tierra se reproducen y entonces ya no queda espacio y hay que levantarlos, separarlos y sembrarlos en otra finca.
Entonces los primeros años, como este año que tenemos aquí, son años que la producción es muy pequeña, porque digamos el bulbo se siembra en verano, en junio se sembró y ahora ya está echando flores. Entonces este primer año es muy poco lo que sale en comparación con los siguientes, ¿no? Entonces, claro, esos primeros años hasta que no empieza a dar la inversión hecha y demás, pues requiere a lo mejor 2 años y medio, 3 para amortizar un poco la inversión hecha. Pero bueno, se puede vivir de. Ahora mismo sí. Ahora mismo sí se suele ser más rentable, aunque tiene mucho trabajo y últimamente las comercializadoras, digamos que están rebajando un poco los precios y hay que hacerse uno mismo el máximo posible para llevarlo, por ejemplo, para pelarlo, para secarlo y todo eso se lo tiene que hacer uno, en la medida de lo posible, porque si lo lleva fuera, pues ya que le han bajado el precio y eso te lo hacen fuera, pues casi que no marcha. Y la gente no se embarca tan rápido porque primero tienen que ver, no sé si en todos los será igual, tienen que ver al primero a ver cómo le va, para luego los otros hacer lo mismo. La opinión de mi familia cuando aposté por azafrán, pues imagino que cuando, igual que toda la familia, cuando un hijo dice voy a hacer esto y va fuera de lo que se habitúa, ¿no?, en la familia, que bueno, mi familia eran agricultores, mis abuelos, bisabuelos, pero padres no. Entonces, pues bueno, lo primero fue como, ¿qué vas a hacer? ¿Estás tú seguro, no? Pero sí que es verdad que bueno, hubo después de esa primera luego ya con el tiempo ya hubo apoyo y se vio que esto funcionaba y bueno, la familia siempre está ahí bien cerca, vamos. Este año la recogida, pues bueno, como podéis ver en el campo es muy tranquila, muy tranquila. Tuvimos en verano mucho follón porque tuvimos que sacar los bulbos del campo, se limpiaron, se separaron y se sembraron en otra finca. Entonces ahí ya este año ya hubo bastante faena, pero lo que es la cosecha este año de mes de octubre, ya noviembre, está siendo poquilla porque es el año cero, digamos, y aparte por la climatología este año se está alargando un poco lo que es el verano, aunque aquí estamos bien por la altitud en la que estamos, pero eso también se nota en el cultivo. Veranos muy largos hacen que la flor le cueste más salir y claro, cuando la flor vaya a salir, los primeros fríos hacen que ya se pare, ¿no? Entonces este año se está dando un poco las dos situaciones, por lo cual tranquilo, este año muy tranquilo. Yo este año he tenido ahí algunos de 8 años y de 6 que me han dado 6 kilos de pistacho en seco, ya para comer. ¿Vale? Eso se traduce por 3, por 18 kilos en verde. Aquí nosotros en nuestra finca, no en esta, en la otra que teníamos antes, que ahora está descansando, la cantidad mayor que más alta de flores que hemos sacado fue en el año 3, digamos, el año 2, en el año 0, 1, 2, en el segundo año, que en realidad es el tercero, sacamos fueron 8 kilos de azafrán seco, que eso se traduce a pues 1 kilo de flores, o sea, 1 kilo de azafrán seco son 250.000 flores. Por lo cual, multiplicando, pues salen toneladas de flores cogidas una a mano. Desde primeros de septiembre hay que ir dándose una vuelta por el bancal. Unas veces lo cojo de abajo para arriba una fila, ¿vale? Y por la parte de adentro y por la parte del norte, que es donde menos sol le da, ¿vale? Porque por el sur se van a poner más maduros antes. Cuando tú lo coges así y se despellejan con los dedos, solo, es que está. Si el 70%, entre el 60 y el 70% de los pistachos que tú vas cogiendo, eso avanzando en los días, ¿vale? Hasta el día, yo lo cogí el día 17, los cogí 17, 18 y 19 de septiembre. Hasta una semana antes que les corté el agua, estuve todos los días, me daba un paseo. Primero por un lado, luego por otro, luego por otro. Y entonces le voy haciendo eso y cuando entre el 60 y 70% se despelleja el suelo con los dedos, está para cogerlo. A día de hoy el azafrán se recoge manualmente en el 95% de los casos. Sí que es verdad que ya hay prototipos de máquina y que funcionan, que se pueden recoger las flores con una máquina y 2 o 3 personas detrás que van pues bueno, cogiendo las flores que quedan, pero son prototipos que bueno, no se comercializan, están ahí. Lo que sí que tiene la mayor complejidad es el mondado, que es la separación del estambre con la flor, que ahí a día de hoy todo se hace a mano
y claro, hay mucha mano de obra, por lo cual eso hace que se encarezca el precio del cultivo, además de que al no haber azafrán, porque no hay hectáreas sembradas de azafrán, la producción es muy baja, tanto a nivel español como en otros países, y eso hace pues, que también el precio suba, porque la oferta en comparación con la demanda es muy baja. Para recogerlo ahora mismo con el abanico, con el abanico de la aceituna, ¿vale? Lo vibra el abanico, el de la aceituna. Y luego lo pelamos, nos lo va hacia ahí y nosotros lo pelamos con la máquina de pelar y lo secamos con la máquina. ¿Sí? Y hace tiempo compramos unos amigos de aquí del pueblo, que tenemos todos pistachos, una máquina para pelar. Y este año hemos comprado un secadero, es chiquitillo, que es para 500 kilos, pero bueno, para plantaciones así chiquitillas, ahora mismo, porque no sale mucho, por lo que se seca en un par de días o tres, porque hay que coger el pistacho, que se puede secar en el día, no puedes coger más, porque si no se echa a perder. Primeramente se pela, se limpia de hoja y de palillo, el máximo posible, se pela, la máquina tiene que pelar, lleva como unos tubos y se pela con agua. Vale, porque el pistacho, al contrario que la almendra, el pistacho es abierto, entonces por sanidad, por los bichos, por la tierra, por el polvillo, todo eso, tiene que ir lavado. Una vez que se pela y le has quitado toda la piel y está blanquico, pues lo sumerges como en un... Nosotros hemos hecho con unos contenedores de 1000 litros, unos depósitos con agua, ¿vale? En el primer depósito, pues según agua, pues un taponcillo de lejía, pues para desinfectar, o dos, y se flota. El pistacho que pesa se hunde, que es el que está lleno, y el que flota supuestamente está vacío, aunque de ese también hay algunos que tiene aire y flota también. Luego hay que ir seleccionando y hay que ir mirando, y después de ese agua se pasa, bueno, nosotros todo esto es manual, que es casero, se pasa a otro tanque de agua limpia, ¿vale? Sin lejía y sin nada, para enjuagarlo, y luego ya se pone en un palo con muchos agujeros para que se escurra el agua. Y cuando termina de pelarlo todo, pues lo lleva al secadero y lo seca. Y lo tienes unas 24 horas con aire caliente, ¿vale? Y luego otras 12 horas con aire frío. Ese cambio de temperatura lo que genera es, porque si solamente lo secas con aire caliente, cuando terminas de secar, vuelve a coger humedad. Vale. Entonces hay que darle con aire frío para quitarle esa humedad y se quede para tostarlo. España es uno de los países que mejor cumple las condiciones climáticas idóneas para el cultivo del pistacho, pero antes de dar ese paso, los agricultores se plantean qué variedad deben escoger, temprana como la Arnaca o tardía como Kerman. Variedades de pistacho, pues existen muchas, yo qué sé, 20 o más, y luego y otras nuevas que están sacando los americanos también. Yo tengo Kerman. Esa la llevaron los americanos a Estados Unidos porque fueron a Irán y allí hay una región que se llama así, y entonces pues le pusieron al pistacho, le pusieron Kerman. Y si ya te vas más para arriba, como a lo mejor para Caniles, si te vas como para Castril y todo eso, que los hielos tardíos no son tan fuertes como aquí abajo, en el hoyo este, pues puedes usar a lo mejor Sirora, se está dando mucho. Sirora es para snack, que es para aperitivo igual que esto. Y la gente, pero claro, es que también necesitas tu hora de frío. Si no tienes la hora de frío, el árbol no va al 100%. Para ir al 100% necesitas horas frío y horas de calor. Y tiene que cubrirla entera. Si la cubre a un 80, irá bien, pero no irá tan bien. Entonces por ahí arriba pues están usando más Sirora. Para Granada, para abajo, para Málaga y todo eso están usando también Sirora y la Arnaca. Para Murcia, los Gil, Golden Gil. En fin, son variedades que son más tempranas, no necesitan tanta hora de frío, porque yo quiero poner pistacho, pues venga, pues ponme el que sea. No puede ser. Esto está tan estudiado que lo que la gente quiere es abrirlo pronto y comer mucho. Entonces un pistacho redondo te come un puñado más gordo que de uno que es puntiagudo y te hace daño cuando llevas días abiertos. Nosotros estamos cultivando azafrán 100% español, porque tanto los bulbos
como los campos, como luego lo que es el azafrán en sí, es de aquí de España. El azafrán en sí solo hay una tipología, que es el Crocus sativus, que es el tipo de bulbo que hay. Entonces siempre es el mismo, da igual el país desde el cual venga, pero es siempre la misma variedad. Lo único que bueno, se va aclimatando, digamos, a según qué zona. Si la zona es más seca, pues el azafrán que sale con una calidad superior, porque digamos el azafrán se estresa y al estresarse saca más crocina, que es con lo que se valora, cuando se hace una analítica química se valora el azafrán. Luego azafranes que están muy regados pues dan menos crocina, pero te dan mayor producción. Entonces, más allá de esa tipología de casuísticas que hay, el azafrán es azafrán español, pero bueno, con la base de Crocus sativus, que estas son iguales. El kilo de azafrán en el mercado tiene muchas variaciones según el año, según dónde lo estás vendiendo, etcétera, ¿no? Pero si nos centramos en lo que es azafrán español, producido aquí en España, vendiéndose sea en España o fuera. Si vamos a España, el precio del azafrán está alrededor de entre los 7, 8, 9 hasta 10 euros el gramo, 100.000 euros el kilo. Lo que pasa que si ya sale al extranjero, internacionaliza un poco, ahí sí que ya puede subir de 10.000 euros para arriba el kilo. ¿Qué ocurre? Pues bueno, hay mucho azafrán también iraní, es azafrán que se importa también en España, lo puede encontrar en cualquier centro comercial o supermercado a 2.000 euros el kilo, pero claro, la diferencia se nota, hay mucha diferencia. Entonces, pues bueno, es muy importante sobre todo la distribución de ese cultivo. Antes, los primeros años, yo en algunos sitios estaba hasta 9 euros el calibre más grande, porque esto va por calibre. Va por calibre y el peso es por onza, va por el sistema americano. Entonces el calibre, una onza son 28 gramos y en esos 28 gramos el calibre, digamos, está el 18-20, tienen que entrar entre 18 y 20 pistachos en esos 28 gramos. Luego está el 20-22, el 23-25, el 15-17, que eso ya es como una almendra muy grande. Y antes estaba sobre de unos 9 euros el calibre más. Y ahora está a unos 5,5 o 6 euros, en el mejor de los casos. Entonces todo el proceso que se puede hacer uno, que te ahorres el que te los pele otro y te los seque otro y te los calibre otro, pues son gastos que te los metes tú en el bolsillo. La intención de reducir costes está clara, y más aún cuando de los 800 kilos de producción que ha tenido este año Romualdo, 130 han estado cerrados o manchados. Esto quiere decir que ni se venden a los consumidores ni se paga lo que cuesta un kilo de pistacho. En 2021 el precio ha rondado los 2 euros el kilo y va destinado a los establecimientos de hostelería para un uso culinario. El mantenimiento que debe de tener ahora mismo, como los tengo yo, poco. Regarlo y abonarlo y quitarle la hierba. Cuando son chicos sí, porque cuando son chicos tienes que formarlos. Hay que ver, cada uno tiene su idea de la altura para la cruz, ¿vale? Uno los quiere unos metros, otro 1,20, otro 1,30, otro 1,40, porque le viene mejor de una manera o de otra. Formar las ramas, dejarle para que luego para la poda dejarle las 3 principales, en fin, quitarle lo de abajo, todas las yemas de abajo para formarlo. Y una vez que están así ya más grandecillos, poca cosa, para podar alguna rama que otra. Es una planta que no le gustan los encharcamientos absolutamente para nada, porque sufrirían asfixia radicular, o sea que que se encharcan las raíces y se pudren. Sin embargo, si tiene la posibilidad de tener una tierra que drene bien, franco-arenosa, pues como si fuese arra. Y ya cada uno en medida de la dotación de agua que tenga. Hay una plaga este año que se llama septoria, que son unos hongos que salen con la primavera lluviosa, bueno, primavera, más bien cuando llueve en junio y julio. Eso está ahí latente en su sitio donde esté y el aire luego lo mueve y se le pega, que es lo que este año se pega. Cuando son chicos, pues hay un bichillo que es parecido a una mariquita, pero alargado con 2 puntos nada más, que se llama clitra, que es muy voraz.
Es muy voraz porque en una planta chica no es que vaya un bichillo de eso solo, es que se juntan a lo mejor 200 en la planta y se la comen en media hora. Cuando ya son grandes así, nada, no les pasa nada. Se comen una hojilla por ahí suelta, algún remillillo y ya está, no les pasa absolutamente nada. Cuesta mantenerlo con fruto y sin fruto los pistachos, el año que tiene por el que no tiene, igual, porque tienes que echarle de comer. Un año, siempre tienen un año que se llama el beceo, igual que el olivo, igual que el almendro, que siempre tienen un bajón de fruto. Tener van a tener, pero van a tener poquillo, una representación, algunos más, otros menos. Pues en árboles chiquitillos poco, en árboles chiquitillos después de estar sembrado el coste de agua y de abono es, yo qué sé, 200 eurillos, 300 eurillos en la temporada, pues no se le echa mucho. Ahora sí se lleva. Ahora sí se lleva, este año se ha llevado los árboles entre agua y abono alrededor de unos 2.000 euros se ha llevado. El cuidado que tiene el azafrán, aunque no lo parezca, pero tampoco es tan delicado como puede parecer. Es decir, sí que el azafrán está visto como una especia muy preciosa, muy preciada o con mucho tacto, muy así, por el precio que tiene y por la complejidad que genera el cogerlo, ¿no?, a mano y pelarlo y demás. Pero lo que es el cultivo en sí es un cultivo pues, bastante agradecido porque tiene muy pocas labores al año. Sí que tiene 20 días de bastante trabajo ahora, en estos meses, que es cuando se hace la recogida del azafrán, la monda y demás, pero durante el año es un cultivo muy tranquilo, tiene muy poco trabajo, por decir de alguna manera, agrícolamente hablando. Sí que es verdad que luego, pues ya cuando ya entramos en el proceso de manipulación, cuando llegamos aquí a la nave, se monda, se pesa, se deshidrata, se envasa, ahí hay que tener un poco más de cuidado porque al final el azafrán son pequeñas hebras que cuando se han deshidratado son muy frágiles, se rompen muy rápido, entonces ahí sí que hay que ir con más tacto. Pero en general es un cultivo agradecido. Existen dos perfiles que trabajan o colaboran en el azafrán. Por un lado, la recogida de la flor es tarea para los más jóvenes. Por otro, el mondado del azafrán. Aunque suele ser una práctica familiar, lo realizan mayormente mujeres de más de 40 años. El primer año lo recuerdo como algo para poderlo escribir y luego recordarlo en el futuro, porque la verdad fue complicado porque no tenía conocimiento de agricultura, tampoco sabía cómo iba el cultivo ni sabía cómo iba el campo. Y aparte, igual que este año, que es el primer año, ¿no?, después del segundo ciclo, y aún así te da cosilla, ¿no?, de cuando lo ves y dices, joder, ¿por qué no salen las flores? Bueno, porque requiere eso, ¿no? Pero el primer año fue complicado porque, claro, no sabía, había hecho una inversión grande, tampoco había nadie que te explicara, porque no había nadie por la zona que se diera haciendo este cultivo. Entonces, pues bueno, por lo que buscaba en YouTube, en internet, y con eso me fui haciendo hasta que ya el segundo año, al ver que funcionaba, entonces ya dije, bueno, funciona, ¿no? Entonces ya te quedas más tranquilo. Pero fue un año complicado. Yo empecé pues por recomendaciones de un amigo y después de varias incursiones fuera de España, pues decidí quedarme y tuve que ir porque hay que asesorarse, si no te asesoras malamente, porque eso es dar palos de ciego y es un cultivo pues que vale el dinero y de la otra manera pues te costaría muchísimo más. Se puede empezar de varias maneras. O siembra, digamos, el portainjerto, hay varios tipos de portainjertos, o con planta injertada. Si pones planta injertada, pues la plantación pues irá mucho más homogénea. A lo largo del tiempo se puede perder algún árbol, pero prácticamente todos irán iguales, irán parejos. Sin embargo, si pones el portainjerto y injertas en campo, pues si la cosa va bien, pues puede que a lo mejor en 3-4 años tenga la plantación hecha, pero si no se te alarga mucho en el tiempo y luego la gente lo que hace es casi que arrancarlo y volverlo a poner injertado, si quieren seguir en el cultivo, claro. Pues nosotros a día de hoy estamos exportando el azafrán a Estados Unidos, a Canadá, a China estamos empezando y a los Emiratos Árabes. Y bueno, ya ahora estamos en una campaña a ver si para las Navidades en el norte de Europa se puede comercializar, que allí lo utilizan bastante, curiosamente.
Aquí en España se exporta muchísimo azafrán, de hecho se exporta mucho más de lo que se produce. Esto es algo que pasa en la mayoría de los cultivos, pero en este en concreto pasa mucho, que es que se importa azafrán de otros países como Irán o Marruecos, se envasa aquí, se vende como azafrán envasado en España, no producido, y claro, las exportaciones son muy grandes, con lo que eso supone. Es decir, al final pues hace que la marca España también no es la realidad, ¿no?, de lo que te estás encontrando. Se está luchando por eso, estamos metidos con otras asociaciones, con otros agricultores en Castilla-La Mancha para ver si de alguna forma esto se puede redireccionar un poco y bueno, y al final pues da fuerza al cultivo que tenemos aquí, a la marca España, que tiene bastante fuerza internacionalmente, al menos en el tema del azafrán. El primer país interesado fue los Emiratos Árabes, porque allí teníamos algunos contactos y entonces los movimos y allí está muy reconocido. El azafrán en sí lo utilizan mucho en su día a día, está muy introducido en su comida y demás, pero Estados Unidos también hizo mucha fuerza en esto, es uno de los mayores compradores del mundo. Pues a día de hoy estamos vendiendo dos tipologías de botes de azafrán, uno es de 1 gramo y luego tenemos los de 2 gramos. Estos son los formatos que hacemos de cara a la venta al público general. Luego sí que hemos tenido pues restaurantes, hoteles, bueno, lugares donde se hace un uso más intensivo, por decir de alguna manera, entonces ahí sí que hacemos un bote más especial, pues según a lo mejor de 50 gramos, 100 gramos nos llega a pedir, pero eso ya son casos muy, muy excepcionales, pero normalmente esas son las tipologías de botes que vendemos. Pues el azafrán que nosotros vendemos principalmente es cocina, gastronomía, lo que pasa es que sí que últimamente estamos notando que también hace solicitudes o al menos hay un interés en cosmética, en farmacéuticas, porque se ha visto que tiene otras propiedades que para salud y para belleza pues son bastante buenas. El azafrán, caracterizado por su aroma y amargor, tiene varias aplicaciones como el uso culinario y la cosmética. Raúl Sánchez quiere ir más allá y sacar el máximo rendimiento de su cosecha. Gracias a la formación de la empresa Slow Philosophy podrá dar uso a una de las partes de la flor que hoy se desecha. Bueno, el proyecto pese a que estamos varias personas que lo estamos impulsando, pero hemos tenido el soporte de una empresa que se llama Slow Philosophy, que ellos lo que hacen es apoyar a empresas o personas que quieren desarrollar un cultivo agrícola en zonas despobladas o desfavorecidas y demás. Entonces ellos pues, nos han abierto mucho camino, sobre todo pues, en tema de licencia, de marca, de comercialización, que al final es lo que te encuentras, ¿no?, como agricultor, de decir, vale, yo cultivo, pero luego ¿qué? ¿Dónde voy a venderlo? Donde me paguen más, porque ya sabemos un poco también la situación que hay hoy en día con cooperativas y mayoristas, ¿no?, que te dan por lo mínimo al agricultor, y sí que la comercialización tiene un coste y un trabajo, pero si aprieta al agricultor no va a tener estocaje, ¿no? Entonces esa empresa nos ha ayudado pues, a intentar hacerlo de otra forma y hasta el día de hoy, que siguen ahí y que bueno, poco a poco pues, vamos creciendo. Nosotros, bueno, y la mayoría de los agricultores que hay en España, los pétalos de las flores, al final, una vez separado el estambre, que es el azafrán en sí, de la flor lila, eso se tiraba como abono al campo. Lo que pasa es que llevamos ya años intentando hacer que eso sea un residuo que se reaproveche. Entonces hemos encontrado varias empresas que estamos haciendo pruebas en laboratorio en las cuales cogen esas flores, las muelen, las deshidratan, las secan, las muelen, las hacen polvo, entonces ese polvo se distribuye en cosmética y en farmacéutica por las propiedades que comentaba antes que tiene. Entonces estamos en ello porque claro, supondrá otro paso más, que ya no solo sacar una rentabilidad de lo que es la venta del azafrán en sí y de los bulbos, sino que también de las propias flores que antes pues, se tiraban como abono. Nosotros lo que es la plantación en sí hasta ahora pues, ha sido del boca a boca, pero sí que en los últimos años hemos hecho bastante acción de marketing, formaciones a otros agricultores, hemos intentado pues, enseñar el cultivo, colegios, etcétera, para concienciar de que, oye, que es un cultivo que interesa, que es viable y que es fácil y que es muy sencillo. Entonces nosotros lo que hemos intentado hacer es todo lo contrario a lo que yo, por ejemplo, me he encontrado, ¿no? Dar toda la información posible, ayudar todo lo que se fuera, facilidades, eso pues genera que al final la persona coja confianza y se decida a sembrarlo. Entonces, el marketing, sea por la televisión, radio, redes sociales, ha sido muy importante para nosotros y es con lo que nos hemos centrado.
en estos últimos años. Lo primero que tienes que investigar un poquillo tu zona, ver el frío que tienes, ver el sol que tienes, las horas que te cubre, las lluvias, mínimo eso. Y a partir de ahí, pues ver las variedades, cada uno como es, y te guste más o te gusta menos, si es esa la que se le da las condiciones ahí, si realmente quieres pistacho tienes que poner eso. Los pistachos cerrados y manchados pues se suelen utilizar pues para cremas, para repostería, porque los trocean, lo hacen trocillos y para hacer pasteles, para hacer tartas, pues para todas esas cosas. Mi experiencia aquí como agricultor ha sido agridulce, es decir, al principio fue complicado, luego se ha ido mejorando y al día de hoy pues puedo decir que es un momento dulce, ¿no? Porque después de ver que el cultivo funciona, de que hay apoyo, etcétera, pues se agradece, ¿no? Lo que pasa es que pues al principio, al ser también un cultivo diferente que no se había dado nunca en la zona, pues no encontraba apoyos, no había apoyos por ningún lado directamente. De hecho, nosotros incluso se pidieron subvenciones, era un cultivo que como no estaba reconocido, no existía, pues tampoco era subvencionable, o sea, se dio un caso ahí bastante raro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que sí que es verdad que después pues, de 4 años, este año precisamente, ha habido bastante apoyo, principalmente pues, por bueno, la OCA de Baza, casi un poco quien nos bueno, OCA de Huesca y luego en línea con la OCA de Baza, con Fernando, y después con la delegada de Agricultura, que apoya bastante el cultivo, se ha interesado bueno, bastante en ver cómo hay otras alternativas, ¿no? En la zona, en el altiplano en el que estamos, que sabemos que la situación que hay, ¿no? Entonces, en este caso, María José también ha apoyado mucho el cultivo y todo esto pues, al final ha hecho que el cultivo haya sido reconocido dentro de los ITES de la Junta de Andalucía y que sea un cultivo subvencionable. Entonces nosotros a día de hoy estamos esperando, presentamos la subvención de modernización para pasar de esta cochera nave que vemos aquí a una más grande, para poder centralizar ahí todo el cultivo de toda la zona, recoger todo el azafrán, bueno, las flores de todos los agricultores de la zona y ahí pelarlo, deshidratarlo y demás. Entonces, bueno, estamos esperando a ver si resuelven y por lo que parece ser va a salir también otra subvención de jóvenes agricultores pronto, que seamos nosotros o cualquier otro agricultores que quieran sembrar, pues se van a ver bastante, bueno, van a poder aprovecharlo, entonces eso va a ayudar mucho a que el cultivo se desarrolle en la zona y que, bueno, que sea otro cultivo más y bien estable. Yo me lo hice como si fuese un plan de ahorro, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, si lo llevas bien llevado y tiene agua y bien asesorado, porque es muy importante estar muy bien asesorado, pues puede que tenga antes fruto. Nosotros a corto plazo lo que queremos es, actualmente somos 15 agricultores asociados, el objetivo es en 2 años máximo que seamos ya 50 en toda Andalucía, tanto desde aquí hasta Sevilla, Huelva, que hay agricultores que están también haciendo pruebas con nosotros. Entonces en ese momento será momento de montar la cooperativa y ahí solicitar una denominación de origen de azafrán andalusí, porque es la forma de alguna manera de acabar certificando la trazabilidad de ese azafrán, de que es de origen aquí andalusí, y luego internacionalmente darle pues, la fuerza que puede tener, porque el azafrán español está reconocido, pero si además lo encaja dentro de azafrán del Al-Ándalus, de Andalucía, pues tiene mucha fuerza y lo notamos. Entonces ese es el objetivo pues a 3-4 años. Creo que el consumidor no lo sabe, porque esto es muy sacrificado. Muy. Hay cultivos que tienen que serlo, ya ves, más que esto, supuesto, pero yo te puedo hablar por este que es muy sacrificado. Y tienes que llevarle, quizás que a lo mejor yo soy un poco más radical en estos sentidos, para la hora del abono, para la hora del agua, porque yo me gusta que vaya todo apuntado, todo al día.
Bueno, siempre el azafrán se ha visto lo bonito, ¿no? Que es cuando vas al campo, está todo lleno de flores, coges las flores, lo pelas, el bote, la venta, el precio, pero claro, llega un momento en el cual hay que ver toda la realidad, todos los números, ¿no? Entonces el azafrán sí que es un cultivo que tiene un rechazo inicial por el hecho de que requiere una inversión alta, en lo que son los bulbos, que son las cebollas que se plantan bajo tierra, y esas cebollas que se siembran en junio, más o menos de junio a septiembre, pero en junio es el mejor momento. Ese primer año, como este año en el que estamos nosotros, salen flores, pero salen muy pocas flores, o sea, el primer año prácticamente es nulo. Lo positivo que tiene es que no son 4, 5, 6 años como cultivos leñosos, almendros, pistachos y demás, sino que ya el primer año está sacando, pero muy poco. En el segundo año es cuando ya empieza a sacar, y el tercero, que es el año pico más. ¿Qué ocurre? Claro, tú ya cuando haces esa inversión tienes que tener en cuenta pues eso de que la inversión que haces en comparación con otros cultivos que son a más años, esto es a menos años, pero la inversión es mucho más alta. Entonces ahí hay un tiempo que es como lo que le dices, ¿no? Tienes que aguantar el tirón. Nosotros ya estamos dando fórmulas en las cuales se intenta que ese tirón inicial pues sea más cómodo, más dulce, ¿no? Que no sea esa inversión, que se te pongan los bulbos y no tengas que invertir, o sea, intentar buscar eso porque nosotros no lo hemos encontrado y es la realidad del cultivo. Entonces, la realidad es lo que también explicamos, es muy bonito, pero lo otro también existe. Entonces, uniendo, ¿no? Un poco la realidad que hay del cultivo con la realidad que hay de las subvenciones, ¿no? Que parece que ahora van a empezar a haber subvenciones para este cultivo, y con esta fórmula que estamos encontrando, pues al final intenta encontrar un punto de equilibrio en el que el agricultor lo pueda hacer, pueda aguantar bien, le saque rentabilidad y demorarlo esa dificultad pues en más tiempo, que no sea todo al principio, porque eso te tira para atrás. Raúl y Romualdo, dos agricultores que han apostado por cultivar en la zona nordeste de Granada un lugar idóneo para el pistacho y el azafrán. Color, frescura y calidad son tres de los adjetivos que comparten estos frutos de otoño. Su inversión, conocimiento y valentía han demostrado que se puede vivir de cultivos poco explotados, aunque sus experiencias también nos han dejado ver que el camino no siempre está lleno de pétalos, pero sí de esperanza.